estamos ya concluyendo en la celebración del mundo cristiano, lo que se conoce como la Semana Mayor, dentro de muchas semanas de celebraciones que tenemos, todos y todas las creyentes. Para tener una idea un poco más amplia de lo que estamos mencionando, les voy a compartir eh, la imagen de un calendario litúrgico. Porque ya estamos concluyendo la Semana Santa. Eso no quiere decir que ya llegó el último día de nuestra devoción cristiana o de nuestra celebración cristiana. Todo el año celebramos. Ustedes pueden ver aquí cómo comienza con la celebración de la Navidad. Inclusive hay confesiones cristianas como la católica que desde antes de la fecha del 24 en diciembre tienen una serie de celebraciones previas que le conocen como Adviento. Luego ya vienen tiempos ordinarios, que no son vacaciones, son también donde se trata de estudios bíblicos. Luego viene la Semana Mayor, la Semana Santa. También anticipadamente hay semanas de preparación, que se conoce como la Cuaresma. Luego el tiempo pascual, Pentecostés. Recuerdan, 50 días después de la Pascua, el Pentecostés. Luego viene todo un tiempo ordinario hasta nuevamente recomenzar el calendario con las preparaciones para la Navidad, el nacimiento de Cristo. A nosotros también en el ámbito protestante, en el ámbito pentecostal, también tenemos el año litúrgico no tan programado, pero también seguimos estos tiempos de celebración cristiana. Y por ello, la Semana Santa es la semana mayor dentro de otras semanas de también celebraciones y festividades en torno a nuestra fe. Hoy vamos a meditar bajo el título Juntamente Resucitados, porque celebramos la resurrección. Cristo venció en la cruz del Calvario y en la resurrección la vida de Dios triunfó sobre la muerte. Pero no solo es Cristo, también todos los creyentes tenemos la expectativa, la esperanza, la fe de que resucitaremos juntamente con Él. Y al nacer de nuevo, también nosotros somos transformados y regenerados desde el poder de la cruz y desde el poder de la resurrección. Por eso es el título, juntamente con Él resucitado. Y eso también tenemos que celebrar cada uno de nosotros y de nosotras. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 6, en Efesios, en Colosenses, que compartimos con Cristo todas sus bendiciones, todos sus triunfos. Y también como discípulos de Él, seguimos también su camino. Entonces voy a leer el texto de la palabra de Dios. Voy a tomar un texto de una Biblia que también uso. Es esta, la Biblia del Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra. Una traducción desde el griego. Hay otras versiones que son las versiones contemporáneas, como la Reina Valera contemporánea y la Biblia de Jerusalén, que traducen también directamente del griego. Se los voy a leer, ustedes prestan atención. Les va a sonar un poco diferente a lo usual, pero va a ser interesante que hagamos este ejercicio también de lectura desde las traducciones directas del griego. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y mira, dos de ellos en el mismo día estaban caminando hacia una aldea, estando lejos 60 estadios de Jerusalén, al cual el nombre Emaús era. Y ellos conversaban unos con otros acerca de todas estas cosas acontecidas. Sucedió que en el conversar ellos y discutir también, Jesús mismo, habiéndose acercado, caminaba junto con ellos, pero los ojos de ellos estaban impedidos para no reconocerlo. Y dijo a ellos: ¿cuáles palabras son estas las cuales discutís unos con otros caminando? Se pararon con cara abatida. Respondiendo uno de ellos, Cleofás, dijo a él: ¿eres tú el único que resides temporalmente en Jerusalén y no sabes las cosas que han sucedido en ella en los días estos? Y dijo a ellos: ¿qué cosas? Y ellos dijeron a él: las cosas acerca de Jesús el Nazareno, el cual llegó a ser un varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y los jefes de nosotros a condena de muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él fuera el que estaba a punto de liberar a Israel. Pero además, con todas estas cosas, este tercer día es desde que estas cosas sucedieron. Pero también algunas mujeres de entre nosotros asombraron a nosotros, habiendo estado de madrugada en el sepulcro y no habiendo encontrado el cuerpo de él, vinieron diciendo también aparición de ángeles haber visto, cuales dicen el vivir. Y fueron algunos de los que estaban con nosotros a el sepulcro y encontraron tal como también las mujeres dijeron, pero a él no vieron. Y él dijo a ellos: oh insensatos y lentos en el corazón para creer sobre todas las cosas, las cuales dijeron los profetas. ¿No era necesario el Cristo padecer estas cosas y entrar a la gloria de él? Y habiendo comenzado desde Moisés y desde todos los profetas, explicó a ellos en todas las escrituras las cosas acerca de sí mismo. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él dio la impresión de ir más lejos. Y le insistieron con fuerza diciendo: queda con nosotros, porque ya es tarde, y ha declinado ya el día. Y entró para quedar con ellos, y sucedió que, en el reclinarse a la mesa, él con ellos, habiendo tomado el pan, dio gracias, y habiéndolo partido, daba a ellos, y fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero el invisible se hizo de ellos. Y dijeron uno al otro: ¿no el corazón de nosotros ardiendo estaba en nosotros cuando hablaba a nosotros en el camino, cuando abría a nosotros las escrituras? Y habiéndose levantado en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, diciendo estos que realmente resucitó el Señor y se apareció a Simón. Y ellos relataban las cosas que sucedieron en el camino y cómo fue conocido por ellos en el partir del pan. Culminamos la lectura en el versículo 35. Interesante, ¿no? De ahí ya las traducciones que usamos van puliendo el lenguaje y van haciendo una traducción más dinámica, pero se conserva el sentido. Este es el relato sobre los discípulos que iban a Emaús. También podemos visualizar un video del mismo, que obviamente son adaptaciones del mismo relato. Estaba
Creía que se habían llevado el cuerpo. ¿Quién? Los sacerdotes, los romanos, pero... De pronto le vi, estaba delante de mí, ante mis ojos, así de cerca, ahí delante, como... ¿Nuestro Señor? No puedo creer lo que oigo. Tomás, le he visto. Estáis todos locos. Todos. Tenéis visiones. Os estáis volviendo locos. Me voy de aquí. ¡Oh! Amigos, ¡Oh, no! nuestro Señor. ¡Le hemos visto! ¿Dónde? En el camino de Jerusalén, en el camino estaba... El Mesías estaba ante nosotros. Estaba con nosotros. No nos dimos cuenta. No le habíamos reconocido. Eso es porque está en tu imaginación, Cleofás. Estaba en el camino, Tomás. Nos dirigíamos a Emaús. A casa de mis primos. Las mujeres y los niños habían salido antes para más seguridad. Habíamos acordado ocultarnos en Emaús unos días y luego regresar. A mitad del camino, un hombre se nos acercó. Buenos días. ¿Os importa que os acompañe? No. No. Perdonad, ¿qué cuestiones venís discutiendo por el camino? Hay cosas terribles de explicar. Oh, ¿cuáles? ¿Cuáles? La horrible muerte de Jesús de Galilea. Contádmelo. ¿No lo sabes? ¿Dónde has estado? Para todos nosotros era el gran profeta. Más que eso. Esperábamos que fuera el elegido, que liberaría a Israel. Ah, el Mesías. Pero ¿cómo podía el Mesías morir como un vulgar criminal? Oh, insensatos. Os creéis muy doctos. ¿Habláis de profetas y nunca los habéis leído? ¿Acaso no entendéis que el Mesías tenía que morir? ¿No comprendéis las Escrituras? Citó a todos los profetas y nos lo demostró. Comenzando por Moisés y hasta el último. Todos. Las Escrituras completas. Quédate a cenar con nosotros. Bueno, yo... No, es demasiado tarde para continuar el viaje. Por favor. Está bien, si no os importa me quedaré, pero solo un rato. El tiempo que quieras. Pasa, por favor. Ni siquiera entonces le reconocimos. ¿Quién es, madre? Alguien que han encontrado. No se escucha. Sí, pero ¿quién es? Señor, ya que eres nuestro invitado, ¿querrías...? ¿Querrías bendecir tú la mesa? Tendré que irme pronto. Lo comprendemos, pero... Sé quién es. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, por darnos el pan de la tierra. Y entonces se fue. Desapareció. De modo que... Está Desapareció. vivo. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey. Ya no estaba. Ya no estaba. Así es. Dejó un vacío, solo 2 mitades de pan, una copa. Y lloraban. Amigos, ya estoy harto. Lo siento, pero... Tomás. En fin, si no le veo aquí delante de mí, así como os veo a vosotros, y si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en la llaga de su costado, no lo creeré. Tomás, ¿Qué? Tomás. No tengo nada más que decir de este asunto a nadie. A nadie. Nadie en absoluto. Adelante. Mete tu dedo aquí. Mételo en mis heridas. Y a partir de ahora no seas incrédulo, sino fiel. Mi Señor. Y mi Dios. Sí. Porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados todos aquellos que sin haberme visto han creído. Muy bien, hermanos. Entonces, tenemos el relato de los discípulos, 2 de discípulos. Algunos estudiosos refieren que son una pareja, hombre y mujer. Iban hacia Emaús porque
las expectativas que tenían no se habían realizado. Y tenemos que decir que nosotros no decidimos cuándo es el final. Nosotros no decidimos cuándo los planes de Dios ya han terminado. Y eso es lo que la historia de estos discípulos o esta pareja que van hacia Emaús nos enseña, porque ellos pensaban que ya el proyecto había quedado terminado con la muerte del maestro, pero no era así. Por eso que decimos que nosotros no decidimos cuándo se termina. Nosotros no decidimos, nosotros no sabemos, y cuando pensamos que así es, o pensamos que ya ha terminado, es el fin, nos equivocamos, porque Dios tiene otros planes, o Dios tiene planes mayores, a los que no alcanza nuestro entendimiento completo. Vamos a hablar de los sentidos, porque resurrección, como hemos visto en el video, Jesús mostrándole las manos, las llagas en sus manos, la resurrección corporal, la transformación total de su ser. También en el relato encontramos cómo los discípulos van despertando todo su ser en un encuentro con Jesucristo. Y hablamos, por ejemplo, de los ojos. Dice el texto que fueron abiertos sus ojos. Entonces ellos no veían o no comprendían como debieran la experiencia que estaban viviendo. Ellos iban ciegos. En el plano de su vida ellos veían, pero cuando se trata de reconocer, ver y entender las cosas de Dios que estaba a su lado, eran ciegos. Y lo cegaba el temor, lo cegaba el miedo, lo cegaba la frustración, lo cegaba las expectativas equivocadas que tenían. Circunstancias también que muchos de nosotros pasamos cuando hay temor en nosotros, cuando hay aflicciones en nosotros. A veces perdemos la mirada en Cristo. Ya nos dice la palabra de Dios que pongamos la vista hacia las cosas de arriba, que miremos todo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo alto. Eso nos ayuda a abrir en nuestros ojos, a ver más ampliamente, a ver y a comprender las cosas. Entonces, eso sucedió con los ojos de los discípulos, cuando ellos veían fracaso, cuando ellos estaban cegados por el temor y la frustración. La compañía del Jesús resucitado les abre los ojos para que ellos puedan comprender lo que verdaderamente estaba sucediendo ya para el mundo en que vivimos. Luego nos dice el texto también que el corazón de ellos empezó a arder. Ellos sentían un fuego dentro de ellos. Siguiendo la secuencia del relato, ese sentido les fue llegando tardíamente, es decir, no estaban bien conectados, ¿no?, con sus sentimientos y sus pensamientos y lo que estaba aconteciendo. Cuán importante es que nosotros tengamos todo integrado en nosotros. La cabeza en su lugar, el corazón bien puesto y todo nuestro ser enfocado y viendo las realidades del reino de Dios. El corazón para el judío era el centro de sus emociones y el centro de sus pensamientos, donde estaba la fuerza también para actuar. Por las situaciones que ellos habían pasado, estaban decaídos. Y el corazón les ardía, pero aún no podían reconocerlo. Ellos hablan en pasado. No nos ardía el corazón cuando nos iba abriendo las escrituras, pero así es también un encuentro con el Señor. Va despertándonos a nosotros, haciéndonos reaccionar. Porque los discípulos, vemos en los evangelios, no son un modelo terminado. Nosotros hablamos de San Pedro, hablamos de San Mateo, los hablamos a ellos por la tradición como santos. Pero cuando leemos los relatos de su vida en el seguimiento con Jesús, vemos en ellos también muchos fracasos.
No pudieron orar el tiempo requerido por Jesús en Getsemaní. Pedro lo negó 3 veces. Tomás era, pues, el último en creer, quería pruebas para creer. Judas lo traicionó. Entonces, en los discípulos no vemos perfección, como en muchos de nosotros tampoco hay debilidades. Pero lo que resalta los evangelios no son las debilidades humanas, sino la necesaria compañía de Jesús que transforma nuestras vidas. La necesaria compañía de Jesús que nos cambia, que nos transforma. Ellos lo reconocieron al partir el pan. Entendieron, comprendieron al partir el pan. Y compartir el pan es comunión. Cuando compartimos con Jesús su vida, su proyecto, sus servicios, lo reconocemos. Cuando uno entra a casa es servido. Jesús era el invitado, pero él se pone a servir en la mesa. Él toma el pan y lo parte y lo distribuye. Él hace algo que trastoca nuevamente los cánones, las tradiciones sociales, culturales, religiosas. Y ese es el reino de Dios que se manifiesta a los ojos de ellos nuevamente. ¿Quién sino Jesús podía invertir los valores culturales para traer algo nuevo? Algo que viene del cielo, que viene del reino de Dios para el mundo. Es el reino invertido donde el rey sirve, donde la muerte no puede vencer, donde el que quiere ser el mayor tiene que ser el último. El reino invertido de Dios. Y eso es lo que Jesús hace cuando ingresa a la casa. Él sirve. Nosotros tenemos que reconocer que vivimos también en el reino de los cielos, que no es el reino de este sistema del mundo. Es un reinado diferente, donde todos somos iguales, donde todos somos hermanos y hermanas y compartimos todas nuestras cosas. Un reino de la solidaridad, de la fraternidad, de la sororidad. Un reino diferente. Ellos reconocieron a Jesús. Tomaron con sus manos lo que Jesús les ofrecía para compartir. Y Jesús se desvaneció ante su vista. Inmediatamente enrubaron, ahora los pies. Entonces la resurrección de Jesús implica todo en nosotros. Ojos, corazón, manos, pies. Los pies que les llevaban en una dirección equivocada, ahora regresaron o los llevaron a ellos para compartir la nueva experiencia que habían tenido con el Jesús resucitado. Porque de eso hablamos y compartimos nosotros, hermanos y hermanas, de experiencias con el resucitado. Juntamente estamos con él resucitado porque hablamos de la experiencia que hemos tenido con Jesús. Ese Jesús que nos alienta en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, así como Pedro también lo negó. Jesús resucitado lo buscó, lo restauró. Todos nosotros seguimos teniendo esas experiencias con el Cristo resucitado que nos fortalece, que nos ayuda, que nos asiste, que nos perdona, que nos consuela, que nos da fuerzas para levantarnos y salir adelante. Por eso estamos juntamente con él crucificados. Pero no es la religión la que salva, sino es la experiencia con Cristo Jesús. Es por ello que podemos decir que en la iglesia no están todos los que están, ni son todos los que están. La iglesia del Señor es espiritual y tiene como base este encuentro transformador con Jesucristo resucitado en nuestras vidas. Y eso es lo que celebramos nosotros y nos gozamos en ello. Y es la experiencia que nosotros salimos a compartir a todos. Verdaderamente, Cristo ha resucitado. Bendiciones para todos y todas.